Bueno, continuamos con el desarrollo de la información y también con el análisis. Nos vamos a poner en contacto con un amigo de la casa. Nosotros lo estamos saludando por primera vez, pero bueno, es muy conocido en el público de Telediario Federal. Estamos en contacto con Daniel Montoya, quien es politólogo y escritor. Vamos a hablar de la realidad política actual, el escenario y también de lo que se viene. Pablo. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Pablo, Marina, qué gusto oírlos y los escuchaba en esa nota tan linda de recién hablando de tilos y de árboles. Justo me vengo claro, a liberar justamente mi estrés acá en la Plaza Vicente López, una plaza muy linda. En esta época es un placer. Nos estaban haciendo señas, teníamos ganas, estábamos tentados de sumarte a la charla porque veíamos eso, tu entorno ahí natural. Danos un datito más. Una plaza muy linda. Sí, contanos un poquito más de esa plaza, por Dios. Bueno, esta plaza la habrán visto muchas imágenes. En realidad esto es una cuadra de la casa de Cristina. Todos los eventos que se sucedieron, sobre todo esa valla del camión hidrante, la mañana esa que se armó el lío con que tiraron las vallas y todos los incidentes en la puerta, previos al atentado, en realidad eso fue el día anterior. Bueno, en realidad se sucedieron con el fondo de esta plaza, que era donde se concentraban casi todos los militantes, así que bueno, estuvo un mes llena de móviles, prácticamente copada por móviles. Ahora ya no, ya se han ido todos, ya está todo muy tranquilo. Ha vuelto a su dinámica casi normal. De barrio habitual. Sí, casi normal. Bueno, Daniel, la convocatoria, el encuentro tiene que ver con el escenario político. Tenemos muchas cuestiones, me parece que sobre todo hablar de las internas, de la oposición y también la del oficialismo que se sigue transparentando. Hoy conocimos la renuncia de Gómez Alcorta, que tiene que ver con una interna con Aníbal Fernández y con el manejo del conflicto en el sur del país. ¿Cuál es la situación del oficialismo? Bueno, mira, Marina, yo a esto creo que le pondría, vos hablaste de las dos coaliciones, un marco general que es una crisis de la política muy profunda en este momento. Tiene algunos condimentos parecidos a lo que vimos en estos días con las elecciones que se sucedieron en Brasil, pero otros diferentes, en el sentido que, fíjate que las dos referencias políticas más potentes de la política argentina siguen siendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, pero en un escenario donde los dos, Cristina ahora con su gobierno está fracasando estrepitosamente y Macri también viene de otro fracaso. Entonces como que esas dos grandes referencias como que se han ido achicando. Tienen mucho liderazgo de sus propias tribus, uno podría decir numéricamente, ponerle cada uno 18, 20%, pero después tenés, en este momento, es como que quizás el principal termómetro en este momento de la crisis profunda que tiene la política ha sido el crecimiento de este espacio liberal, libertario, encarnado en Javier Milei, con un montón por ahí de similitudes, por eso no fue casual que les hablara de Brasil, con muchas similitudes por ahí con el discurso que encarna Bolsonaro del lado de Brasil, con el tema de ir contra el sistema, lo vemos ahora en cómo levanta esas banderas de campaña. Entonces es como que esa situación, hoy podrían algunos encuestadores, que uno hay que agarrarlo con pinzas, sobre todo después de este blooper que han tenido en las elecciones de Brasil, pero muchos estiman, fíjate, estamos a un año de la elección y si uno compara con otras elecciones, había muy poco margen ya de indecisos, por lo menos en cuanto a decir voy para esta coalición o voy para esta otra. Bueno, hoy tenés un margen, hay un 30% más o menos hoy que estiman algunos, que están totalmente desconectados de la política. Hay sí un elemento que aparece muy fuerte en estudios cualitativos, que es una demanda de orden. Y yo ahí me gustaría meterme un segundo, por esto vieron estos incidentes que ocurrieron anoche en la cancha de Gimnasia con el partido con Boca, incidentes tremendos con muertos. Bueno, la demanda de orden, lo vimos también con este incidente alrededor de Mapuches, tiene que ver no solo con orden en el terreno de la calle,
de las manifestaciones, de los piquetes, todo eso, sino orden en el plano económico. El mayor desestabilizador a nivel social que podés tener, justamente estamos con una inflación que los más optimistas este año la están estimando en triple dígito. Entonces, quiero volver un poquito a donde empezamos, donde preguntabas vos cómo estaba el oficialismo. Bueno, en este estado de situación, donde la crisis está metiendo la cola con tanta intensidad, no solo en el campamento opositor, lo vimos esta semana con las peleas que hubo en la oposición alrededor de Facundo Manes y Mauricio Macri, sino que en el oficialismo pasa lo mismo. Hay muchos combates, sabemos. Cristina Kirchner desde el comienzo no ha querido ponerle la cara al ajuste. Hemos visto estas relaciones más. Ya hace meses de que no tenemos una foto de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, como que ella prácticamente se ha ido de la coalición, ha manifestado a lo largo del tiempo su malestar a través de cartas, de reprimendas, de referencias a los ministros que no funcionan y cosas de ese tipo, pero es como que ya eso se agotó y prácticamente Cristina se ha eyectado y está en una situación donde ella se maneja con las referencias propias de ella y por supuesto sí manteniendo su bastión electoral. Ahora, que tiene Daniel, que ver con perdóname que te interrumpa porque la pregunta va en el camino que lo estás presentando. Estamos en un país donde está claro que tenemos vocación frentista. Ningún partido político va a llegar a la presidencia si no conforma un frente. En ese marco, y retomando lo que vos decís, que ha sido noticia de la semana, lo de Manes, que tuvo una declaración hacia adentro muy crítica hacia Macri, pero salen todos disciplinándolo y llamándole la atención de una forma tan severa. Lo mismo pasa en el oficialismo. ¿No tendremos que comprender un poquito más que ese nivel de crítica y en ciertos términos no está tan mal, que se puede convivir con miradas opuestas? Digo, dentro de cierto marco de coherencia, evidentemente, ¿no? Y mira, yo por eso un poco te presenté este telón de fondo que tiene mucho que ver con esto. La política no puede ofenderse tanto en el sentido de que si justamente, fíjate, el propio hecho que a Manes lo hayan invitado a participar, y no solo eso, fíjate que la fuerza que presentó el mayor nivel de innovación en sus candidaturas el año pasado, fíjate que es increíble, que es la fuerza más anticuada de todo y la más centenaria, que es el radicalismo. O sea, ahí te está dando una pauta, justamente, que el radicalismo ha sido el partido que mayor esfuerzo ha hecho en términos de refrescar su oferta partidaria, ya lo había hecho antes con Martín Lustó, pero bueno, está Martín Tetaz, Carolina Lozada, es como que está haciendo un esfuerzo ante esta crisis tremenda de la política, donde justamente si la gente se ha distanciado tanto de las dos grandes coaliciones que en este momento están muy lejos de procesar, como en el caso de Brasil, el 90% de las preferencias. Ahora estamos hablando ya de dos coaliciones que no alcanzan, no estarían procesando más del 60% de los votos. Entonces se van achicando y bueno, crujen estas estructuras y bueno, no es casual. Fíjense el tema de Manes, es un fenómeno que emergía de la sociedad civil, él venía llenando estadios, él solo y su alma, con estas charlas neurocientíficas. Bueno, es como que él le ha aportado un poco de aire fresco y bueno, obviamente como pasa en cualquier lado donde las ventanas han estado cerradas durante mucho tiempo, él las abre un poco, entra aire fresco y por supuesto esto produce fuertes convulsiones, ¿no? Y va a pasar, esto se va a trasladar también al ámbito del oficialismo. El oficialismo ya lo hizo en 2019 con la incorporación de Alberto Fernández poniéndolo a la cabeza de la fórmula, porque Cristina se daba cuenta que con ella, como decían ellos, con ella, sin ella no se podía, pero con ella no alcanzaba. Claro. Bueno, del otro lado está ocurriendo lo mismo y por eso la incorporación de estas figuras nuevas. La política va a tener que admitir que está viviendo una crisis profundísima y que estamos al borde de que el electorado vaya a tomar y digamos, a canalizar
su bronca por el lado de estas opciones como lo que ha ocurrido en Brasil con Bolsonaro, que son, por supuesto, alternativas de muy extremas y tremendas para el sistema político. Daniel, en esa línea le quiero preguntar, porque nos preguntábamos en las elecciones legislativas si el caso Milei era flor de un día o era un fenómeno político que lo íbamos a ver transitando todo el escenario hasta las elecciones por el Ejecutivo. Bueno, tuvo una muy buena elección, después salió con palabras muy fuertes sobre los órganos, los bebés, la posibilidad de mercantilizar la vida, porque en esos términos él se refirió, se cayó en las encuestas y ahora en el dilema de las PASO tiene como un resurgimiento en la arena política. Atentos nuevamente, ¿no?, a la figura de Milei. Bueno, él le ocurre algo parecido a lo de Cristina. Cuando no hablan, crecen. Ha estado 2 o 3 meses quietito, saliendo poco, y bueno, ha crecido. Pero más allá de eso, me gustaría comentarte algo respecto al crecimiento de Milei, que yo siempre un tema que propongo y que comento es que los liberales, en realidad este espacio liberal libertario, ya han ganado. Y ya han ganado, no digo más allá de cuando se cuenten los votos y que ellos puedan constituirse en una opción electoral, sino de que han movido el centro de gravedad de la política hacia la zona donde ellos proponen. Es como que toda la política y la discusión hoy se está desarrollando en el ámbito de la cancha que ellos han forzado. De hecho, no es casual que justamente, fíjense la centralidad que en este momento tiene Sergio Massa. Era el componente del Frente de Todos que más vasos comunicantes tenía con este sector liberal libertario. Y no solo por ese lado, sino vemos por el lado de Juntos por el Cambio cómo se fortalece la figura de Patricia Bullrich y en cierta medida la de Mauricio Macri, quienes se muestran más afines a estos sectores, empuñan, bueno, lo vimos esta semana a Mauricio Macri con un discurso muy afín al de Milei en una intervención de él en España, diciendo los 70 años de fracaso, el tema, la necesidad de hacer cambios muy profundos. Bueno, en cierta medida había en su época la líder Margaret Thatcher, cuando a ella le preguntaban cuál había sido su principal éxito político, ella decía Tony Blair y el nuevo laborismo, porque nosotros los forzamos a ellos a adoptar nuestras ideas. Bueno, ese proceso de alguna forma está ocurriendo acá en el ámbito argentino, en el sentido de que me parece que han tenido un éxito estos sectores en cambiar. Ahora, si esto es una golondrina que termina siendo verano, eso habrá que verlo, porque no necesariamente ellos tienen que ser quienes conquisten, quienes encarnen estas ideas necesariamente. Sabemos que Juntos por el Cambio y el peronismo mismo va a refrescar. Hoy vi en el diario Perfil, por ejemplo, donde Schiaretti está calentando sus motores. Va a salir con una campaña nacional ahora inmediatamente en el próximo trimestre antes que termine el año. Entonces, me parece que todos van a empezar a discutir y el peronismo mismo no se va a quedar de brazos cruzados. Sabemos que es un partido de poder. El peronismo, la ideología siempre ha estado en segundo plano. Puede ir para la derecha como fue con Menem o puede ir para la izquierda como fue con Kirchner. Bueno, el peronismo no se va a querer quedar afuera de esta fiesta tampoco. Bien, así que bueno, me parece que es ahí donde va a estar la pelea y el signo de lo que viene. La demanda principal hoy del electorado argentino es orden en el terreno económico y en el plano de la calle. Daniel, te agradecemos tus palabras, que disfrutes del fin de semana y gracias por los pájaros que nos has traído a esta mañana. Te agradecemos mucho. Por favor, les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. La verdad es que da gusto hablar con ustedes. Ha sido un gusto conocerlo también.